Buen día inversores y bienvenidos al apartado de herramientas de análisis de Explosion Markets. En el día de hoy venimos a explicaros cómo se desarrolla correctamente un buen proceso inversor y cómo podemos utilizar las distintas herramientas de análisis facilitadas por Explosion para poder llevarlo a cabo de forma profesional en cada una de sus fases. ¡Empezamos! El proceso inversor es el procedimiento mediante el cual construimos de forma profesional una cartera de inversión a largo plazo que cumpla siempre con nuestros objetivos. Este proceso no es sencillo y consta de hasta 5 pasos igualmente importantes que tendremos que llevar a cabo para que todo funcione correctamente. El primero es la construcción de la cartera estratégica, el segundo la construcción de la cartera táctica, el tercero el asset allocation por sectores y países, el cuarto la selección de activos individuales y el quinto y último la gestión de la cartera. No nos demoremos más y entremos en materia. El primer paso, que contradiciendo a lo que dijimos anteriormente es el más importante de todos, es la creación de la cartera estratégica. Esta cartera únicamente deberá ser diseñada mediante la decisión de qué porcentaje de nuestro dinero vamos a invertir en cada activo, qué parte de nuestro dinero invertiremos en activos monetarios, es decir, en letras o directamente en cash, qué porcentaje irá a renta fija, es decir, a títulos de deuda pública o privada a más de un año y medio vista, cuánto dedicaremos a renta variable o acciones, cuánto a importantes activos refugio como el oro y cuánto irá a criptomonedas. Para la creación de esta cartera hay que seguir unos pasos. El primero de ellos será definir nuestros objetivos y limitaciones, es decir, crearemos nuestro perfil inversor de una forma autónoma, sin inútiles cuestionarios que nos hagan equivocarnos en nuestras decisiones. Esta es la tarea más complicada. Lo más recomendable es definir qué porcentaje de nuestro dinero total vamos a necesitar a futuro para cada espacio temporal. Vamos a utilizar una hoja Excel para explicarlo. Imaginemos que disponemos de 10.000 euros ahorrados. Bien, de este dinero y realizando un esfuerzo muy complicado a la hora de definir nuestras necesidades, ¿cuánta de esta cantidad no vas a necesitar nunca? Es decir, no nos referimos a lo que estés dispuesto a perder, sino lo que estás dispuesto a olvidar a largo plazo, en 10 o 15 años por ejemplo. Pongamos que después de una larga meditación tenemos 5.000 euros o dólares, o la divisa que sea, que no vamos a necesitar nunca. Vale, ahora, ¿cuánto de tu efectivo vas a necesitar en un periodo medio de tiempo, por ejemplo en 5 años? Pongamos que 2.000 euros. ¿Qué cantidad estoy dispuesta a no tocar durante los próximos 3 años? ¿Otros 2.000 euros? ¿Y cuánto necesito para dentro de un año? Para lo que sea, comprar un coche, hacer un viaje, liquidar un préstamo. Nótese que son cuestiones muy difíciles de saber, por lo que cuanto mejor sea esta estimación de gastos, más satisfactoria será nuestra inversión final. Definimos que para el próximo año queremos 1.000 euros. Vale, ahora tenemos los 10.000 euros divididos en 4 grupos, más de 10 años, 5 años, 3 años y 1 año. A cada uno de estos grupos los vamos a llamar subcartera. Aquí es donde entra en escena nuestro gestor de carteras, la primera herramienta Explosion, ya que mediante esta calculadora podremos definir cuál es la mejor composición de activos para cada uno de los espacios temporales que cumplan con nuestros objetivos de rentabilidad y riesgo, de tal forma que para cada subcartera tendremos una composición distinta de activos para cada espacio temporal. Imaginemos que nos gusta, para el rango de un año, una cartera con un 60% de activos monetarios, un 30% de renta fija, un 5% de oro y otro 5% de renta variable. Pues en esta subcartera, y como le hemos dedicado 1.000 euros, invertiremos 600 en activos monetarios, 300 en deuda, 50 en valor refugio y 50 en acciones. Lo mismo haremos para cada subcartera y finalmente, cuando tengamos los porcentajes y por ende las inversiones dinerarias en cada subcartera para cada espacio temporal, tendremos que sumarlas todas para definir nuestra cartera final. Para la explicación de la herramienta y profundizar un poco más en este apartado, recomendamos que miren el vídeo explicativo de la calculadora de patrimonios Explosion. Cuando pase el primer año y recuperemos los 1.000 euros más la plusvalía o minusvalía obtenida por la cartera de corto plazo, la de un año, valga la redundancia, tendremos que repetir el proceso con el nuevo disponible, lo que hayamos recuperado más lo que hayamos ganado por nuestros rendimientos del trabajo, es decir, nuestro salario, o por otras ganancias si tuviéramos, por ejemplo, alquilada alguna casa o similar. Una vez sabemos cómo construir nuestra cartera estratégica, es hora de pasar a la cartera táctica. Este segundo escalón del proceso inversor consistirá en adaptar nuestra cartera a cada momento macroeconómico, es decir, tendremos que ir cambiando la composición por tipo de activo de la cartera en función de lo que vaya ocurriendo en la economía, para tratar de añadir algo de rentabilidad a nuestra inversión en las épocas buenas y reducir el riesgo de pérdida en los malos momentos.
En las épocas de recesión o contracción económica, tendremos que reducir nuestra exposición a acciones o criptomonedas a la vez que aumentamos la cantidad de activos de deuda o monetarios, mientras que en época de bonanza o expansión, el proceso será el inverso y aumentaremos la exposición a activos más riesgosos. Lo ideal es, a partir de los porcentajes definidos en la cartera estratégica, establecer un rango de variación para cada uno de ellos. Cuanto mayor sea este rango, más riesgosa será nuestra cartera táctica. Por ejemplo, si en el anterior apartado nos resultó una cartera con un 60% de acciones, podríamos establecer que como máximo la cartera puede llegar a tener hasta un 70% de estos activos y como mínimo habrá de mantenerse un 50% de los mismos. Esto mismo lo haríamos con cada tipo de activo. Desde Explosion hemos diseñado hasta 4 escenarios: expansión, que suelen ser las épocas más largas cuando la economía va bien, el desempleo es bajo, los indicadores macro son buenos, la inflación está controlada en torno al más 2% anual, el crecimiento económico es elevado, normalmente también por encima del más 2% anual, y los múltiplos de valoración de las compañías van creciendo. Además, esta época se suele caracterizar por medidas restrictivas de los bancos centrales, como pueden ser la subida de tipos de interés. El segundo escenario es el de recesión temprana y sin que sirva de precedente es el más difícil de identificar. Digamos que es el momento en el que la economía empieza a mostrar signos de agotamiento, el empleo ya no crece, los indicadores macro empiezan a ralentizarse o decrecer, el PIB ya no avanza a un ritmo tan consistente, la inflación no es tan alta y los bancos centrales empiezan a calentar su máquina monetaria y los precios se suelen estancar. Además, en este momento los múltiplos de valoración de las compañías suelen ser ya muy elevados. Fijémonos que el escenario actual macroeconómico a nivel mundial es extraño, ya que los datos de empleo son buenos, los indicadores macro como los industriales, los PMIs o confianzas del inversor y consumidor no tanto, el crecimiento económico está algo estancado y los datos de inflación están desbocados, lo que está llevando a los bancos centrales a frenar en seco la ferocidad de sus políticas monetarias, incluso subiendo unos tipos que llevaban años por los suelos. Por si no fuera poco, las empresas cotizan a unos múltiplos de valoración elevados históricamente hablando. Por esto decimos que es muy complicado dirimir en qué fase estamos, pues los distintos termómetros de la economía pueden lanzar señales contradictorias o confusas, además de que éstas se pueden mantener durante mucho tiempo en la economía sin tener por qué afectar a los mercados. Durante estas épocas, si logramos identificarlas correctamente, deberíamos ir adaptando una composición algo más defensiva, comenzando a reducir nuestra exposición a renta variable o criptos y aumentando la cantidad de oro, deuda y activos monetarios. En las épocas de recesión tendremos que adoptar nuestra cartera más defensiva, aumentando al máximo, dentro de nuestro rango predefinido, nuestra exposición a los activos menos riesgosos y reduciendo la cantidad de acciones y criptos. Por último, en las épocas de expansión temprana, la economía se supone que empieza a tocar fondo, por lo que tendremos que ir readaptando nuestros portfolios para que cuando los mercados vuelvan a su pleno funcionamiento, tengamos la composición que mejor pueda aprovechar los rallies que se suelen producir, pero ojo, siempre dentro de los rangos inicialmente previstos. Es aquí donde vamos a presentar nuestra segunda herramienta, la que nos permite discernir en qué momento de la economía estamos a nivel general. Esta es la calculadora Macroeconomic Explosion, que básicamente resume los aspectos e indicadores más importantes que tratan de medir el comportamiento de la economía a nivel mundial a través de las economías nacionales de cada país. Obviamente, y para poder conocer cada aspecto de esta calculadora, recomendamos mirar el vídeo explicativo correspondiente a la herramienta. En cualquier caso, desde Explosion realizaremos informes cada mes para actualizar y dar nuestra opinión sobre la situación macroeconómica mundial, lo que facilita mucho la tarea de decisión y además permite aprender mucho sobre este aspecto. El tercer paso de nuestro proceso inversor sería dividir nuestra cartera táctica tanto por sectores como por países, y para ello utilizaremos la misma herramienta aplicada para el segundo paso del proceso, la calculadora Macroeconomic Explosion, pero ahora atenderemos más a los países y sectores de forma individual. En este apartado, el primer paso será definir cuál será nuestra composición base para nuestra cartera, tanto en términos geográficos como sectoriales, es decir, estableceremos la diversificación de la misma. Lo más conveniente en términos de inversión es lograr una correcta diversificación, y para maximizarla lo mejor es invertir en todos o casi todos los sectores y países del mundo, por lo que tomaremos como referencia la composición del MSCI AC World Index, un índice que representa, de forma ponderada por peso, la marcha de todos los sectores y países del mundo. Nuestra composición sectorial y geográfica base para la cartera táctica será por tanto la misma que la de este indicador.
un 37% de activos de Norteamérica, un 17% de Europa, un 5% de Japón y un 41% de emergentes. Ahora, en base a la situación de cada país que compone cada área geográfica, aumentaremos o reduciremos la exposición en cada uno de ellas. Aquí también es importante crear un rango para cada área, cuanto más grande sea este, más riesgo asumiremos, pero también mayor diferencia de rentabilidad contra nuestro índice de referencia o benchmark, el MSCI World, podremos obtener. Por ejemplo, podemos decir que para cada área geográfica estableceremos un más o menos 4% con respecto a la situación inicial de los índices. Por ello, en el siguiente paso, trataremos de saber cuál es la situación individual de cada economía nacional, para sobreponderar aquellas áreas que podemos considerar como más atractivas y viceversa. Obviamente, cuanto mayores sean los datos de crecimiento, la inflación esté más controlada en base a su objetivo, que suele ser el 2%, el desempleo sea más bajo y los distintos índices macros sean más bondadosos, aumentará nuestro interés por cada una de las zonas. Además, también tendremos que tener en cuenta los datos de los índices de cada país, es decir, las variables microeconómicas, como pueden ser los múltiplos de cotización para ver cómo de sobrevalorados están, las expectativas de crecimiento, la opinión de otros analistas profesionales y demás. El mismo procedimiento que hemos seguido para las geografías, tendremos que realizarlo para los sectores. Aquí volvemos a usar los datos microeconómicos de cada sector para ver los sobrevalorados que están cada uno en base a sus expectativas futuras, y además utilizaremos el análisis anterior realizado para la creación de la cartera táctica para realizar ajustes adicionales. En épocas de expansión temprana o expansión, deberá de aumentar nuestro interés por los sectores cíclicos, es decir, el industrial, el inmobiliario, el de consumo discrecional, que incluye el automovilístico, turístico y demás, también el de materiales básicos, el energético o el financiero, aunque este último es bastante especial al depender enormemente de las políticas llevadas a cabo por los bancos centrales. En cambio, en las épocas de ralentización económica o recesión, es mejor decantarse por sectores defensivos, que no les afecte tanto su consumo en base a la economía, como puede ser el de telecomunicaciones, las utilities, el consumo básico, donde incluiremos la industria textil o la alimentaria, y el sector salud. Por último tenemos al tecnológico, que normalmente es el mejor en épocas expansivas y suele aguantar bastante bien, aunque peor que los defensivos, los periodos de contracción económica. Por lo tanto, y en base a los rangos predefinidos para cada sector gracias al MSCI Acer World Index, que serían los que vemos en pantalla, tendremos que aumentar o disminuir la composición de cada sector en cada uno de los momentos de mi inversión. Para conocer las particularidades y profundizar un poco más en este paso y herramienta, recomendamos mirar el vídeo explicativo de la calculadora macroeconómica Explosion. El cuarto paso, normalmente por el que empiezan directamente aquellos que no tienen conciencia alguna sobre ello o directamente no quieren llevar a cabo un sistema de inversión profesional, es la selección de activos individuales para cumplir con el asset allocation predefinido. Ya sabemos cuál es nuestra cartera estratégica en base a nuestros objetivos y limitaciones, la hemos corregido en base a nuestro análisis económico mundial y hemos establecido cuál va a ser nuestra división geográfica y sectorial en este momento en concreto. Ahora solo falta saber qué activos en concreto vamos a necesitar para cumplir con estas premisas. Aquí tenemos dos opciones: dejar que otros realicen la gestión de la cartera, por lo que compraremos fondos de inversión y ETF para cumplir con la división, o decidir nosotros mismos qué activos van a ser los que formen parte de la misma, comprando acciones de forma individual. Tanto para una como para otra opción, Explosion Markets pone a vuestra disposición varias herramientas que ayudan al proceso. Empecemos con la primera de las alternativas, la inversión con instrumentos de inversión colectiva, es decir, fondos de inversión y ETF. Para ello hemos creado una tabla comparativa con todos los vehículos disponibles para cada sector y país. Los sectores estarán formados por 30 subsectores, pero no son unas industrias cualquiera, sino aquellas que desde Explosion creemos que tienen consistencia a largo plazo, fundamentada en el aprovechamiento de megatendencias, es decir, de fuerzas que les impulsan a seguir creciendo en el largo plazo. Para entender esto recomendamos leer el documento explicativo de la cartera de megatendencias, así como el vídeo de las tablas Explosion de fondos y ETF. Por lo tanto, hay tres grandes sectores para los que no existirá ningún análisis: el energético, donde se incluyen básicamente las dedicadas al petróleo y gas. Estas las hemos excluido porque no solo no aprovechan ninguna megatendencia, sino que van en contra de algunas medioambientales y por lo tanto no hay ninguna empresa que tenga un crecimiento consistente a largo plazo que se dedique a esta actividad.
Tampoco habrá análisis del sector financiero, que estaría formado por los bancos minoristas, las empresas de seguros y por la banca de inversión y las fintech. De estos tres subsectores, tan solo es interesante el último, que da la casualidad que se comporta de forma inversamente proporcional al de los otros dos. La parte proporcional de la banca minorista y de seguros vamos a añadirla en consumo discrecional. El último sector que hemos excluido es el de telecomunicaciones por una razón muy simple: es una industria muy poco interesante, muy madura y no crece a largo plazo. La banca comercial y los seguros pesan dentro de nuestro benchmark, el MSCI World, un 8,3%, el energético un 6,2% y el de telecomunicaciones un 2,8%, por lo que si evitamos estos tres sectores de actividad, nos restaría un 17,3% que podría ser dedicado para distribuirlo entre el peso del resto. Esto no quiere decir que de forma imperativa tengamos que evitar invertir en estos tres sectores, pero sí es verdad que son industrias poco atractivas a largo plazo y si las obviamos seguiríamos teniendo una cartera plenamente diversificada y, por ejemplo, de alguna forma podríamos cambiar el energético, refiriéndonos a las petroleras, por energías sostenibles a largo plazo. El financiero, refiriéndonos a la maltrecha banca minorista, podemos sustituirlo por esas nuevas fintech o empresas dedicadas a la inversión, y el de telecomunicaciones por empresas dedicadas a las redes sociales o al entretenimiento digital. Retomando lo que decíamos antes, el vídeo de las tablas de fondos y ETF contiene la explicación de estas tablas y el procedimiento que hemos seguido para crearlas, pero básicamente mediante un análisis cuantitativo tanto de los ratios de desempeño histórico de estos vehículos de inversión como de algunas variables fundamentales de los mismos, establecemos cuáles de ellos pueden ser mejores opciones y cuáles deberíamos descartar mediante una nota numérica dentro de cada uno de los sectores y áreas geográficas que se reunían en europeas, norteamericanas, japonesas y emergentes. De esta forma es mediante la cual hemos creado la cartera Explosion de megatendencias, la cual podréis ver disponible en la zona superior del menú principal de la web Explosion. La segunda opción que tenemos para la selección de activos para formar nuestra cartera final es el stock picking o la búsqueda de empresas de forma individual, lo más popular y lo que más le suele gustar al inversor particular proactivo, es decir, a todos los que veis este vídeo, pero sin duda uno de los pasos más complicados. Para esta técnica, Explosion aporta varias herramientas que ayudarán al proceso: las ideas de inversión Explosion, también en la parte superior, las tablas Explosion de empresas, la tabla Explosion de precios objetivos o la cartera Momentum Explosion, que estará disponible en breves. Cada una de estas herramientas tiene su vídeo explicación correspondiente. Empecemos por las ideas de inversión Explosion. Semanalmente se añadirán a la web Explosion 2 o 3 análisis de compañías que cotizan en alguna bolsa occidental u oriental invertible. Todas estas ideas se basan en la misma premisa: son empresas con unos múltiplos de valoración como mínimo razonables para asegurarnos de que no están excesivamente sobrevaloradas por el mercado, con expectativas de crecimiento financiero a futuro superiores a los de la media de su sector de actividad, que tengan unos fundamentales coherentes y fuertes, además que tengan un buen desempeño pasado en bolsa y de que los analistas expertos, a través del precio objetivo medio asignado, le otorguen un buen upside de valoración, de tal forma que así cumplamos con los 4 factores básicos para una inversión: un equilibrio entre el factor value, el growth, el quality y el momentum. La estructura de estos análisis es similar siempre. Analizamos el sector para comprobar que es interesante a largo plazo, investigando las expectativas de ingresos del mismo para los próximos años. Posteriormente explicamos las características generales de la compañía, las áreas de actividad de la empresa y la procedencia geográfica de sus ingresos. Luego analizamos el desempeño histórico de algunas variables de la compañía, sus ratios actuales de precio, los múltiplos medios que ha mostrado en el último lustro para compararlos con los actuales y los múltiplos de otras empresas similares para comprobar lo sobrevalorada que pueda estar en relación a su peer group y a su histórico. Posteriormente vemos cuáles son las expectativas de ingresos, beneficios y otras variables para los próximos 4 años y tratamos de usar los múltiplos medios históricos para despejar cuál puede ser el precio de las acciones para los próximos años. También vemos cuáles son los precios objetivos de cada casa de análisis para la empresa, hacemos un análisis técnico e investigamos los criterios ESG y la directiva de la empresa. Por último, emitimos un veredicto final sobre la empresa, tratando de darle una puntuación a la calidad de la inversión en el largo plazo. Las tablas de empresas Explosion son la segunda herramienta que aportamos para ayudar al stock picking. Básicamente reúne a todas las empresas líderes de un determinado sector y país y compara sus variables financieras con las del resto para tratar de averiguar cuál puede ser la mejor opción en relación a sus semejantes.
En estas tablas encontraremos también variables para cada uno de los 4 factores anteriormente mencionados, 4 múltiplos para el value, 4 tasas de crecimiento pasado y esperado de variables financieras para el growth, análisis de rentabilidad ESG y directiva para el quality, análisis de desempeño histórico de las acciones para el momentum y análisis de los precios objetivos medios de las casas de análisis como factor de verificación. Todas estas magnitudes para todas las empresas de cada sector aparecerán en una tabla para, en una segunda tabla, tratar de comparar individualmente mediante percentiles los resultados obtenidos en cada variable con respecto al resto. El objetivo es sacar una nota para cada variable para finalmente obtener una calificación final para cada empresa y poder centrar nuestros esfuerzos en analizar las compañías que mejor posicionadas aparezcan y descartar aquellas que a simple vista parecen una mala opción de todas. De todos modos, recomendamos mirar el vídeo explicativo de estas tablas, donde explicaremos todo lo que es necesario para poder comprenderlas totalmente. Por último, de forma semanal, realizaremos un pequeño análisis en base a estas tablas para profundizar en cada uno de los sectores y ayudaros a entender mejor sus particularidades. Otra de las herramientas que facilitamos desde Explosion Markets es la tabla de precios objetivos de empresas, que básicamente resume el precio objetivo medio asignado por las casas de análisis más importantes del mundo a las 2.400 empresas más grandes por capitalización bursátil de todo el globo, para de alguna forma saber cuál es la rentabilidad implícita en este con respecto al precio actual de las acciones de cada compañía. Esta tabla también tiene su propio vídeo explicativo, pero se trata de una herramienta de apoyo o ayuda con respecto a nuestros propios análisis y no tiene por qué significar que las compañías con mayores rentabilidades implícitas vayan a ser las que mejor se comporten en el largo plazo. Ahora bien, nos ayuda a saber cuál es la opinión de los analistas expertos que pueden utilizar técnicas de análisis más sofisticadas como es el descuento de flujos de efectivo. En cuanto al stock picking de activos que no sean de renta variable, como por ejemplo activos de renta fija, nuestra recomendación es utilizar la herramienta de Morningstar de filtración de fondos y ETF. Para seleccionar un activo de renta fija o monetario para invertir a largo plazo, nuestra recomendación es que siempre se haga a través de ETF por varias razones. Primero, que los fondos de inversión son mucho más caros y eso para inversiones de baja rentabilidad como son estos activos de deuda nos puede suponer un destrozo importante. Y lo segundo es que los fondos de inversión no consiguen por lo general superar a los ETF en rentabilidad, por lo que es mucho más recomendable tomar esta segunda vía. Para ello tenemos que viajar hasta la web de Morningstar de nuestro país, pinchar en el apartado de ETF y darle al buscador de ETF. Es importante aquí hacer un inciso y explicar algunos conceptos de los activos de renta fija. Existen multitud de tipos de deuda, pudiendo distinguirse entre soberana o corporativa según si lo emite un gobierno o una empresa. Tanto dentro de los soberanos como en los corporativos existen además distintos niveles de riesgo de impago según quien sea el emisor, ya que no es lo mismo que lo emita un país solvente como Alemania u otro con gran incertidumbre como podría ser por ejemplo Nigeria. Obviamente, cuanto mayor sea el riesgo de un bono, mayor rentabilidad ofrecerá, y lo mismo pasa con las empresas. Esto divide a su vez a los bonos en otras dos subcategorías. Investment grade serían los bonos más seguros y menos rentables, categorizados por las empresas de rating con letras A y B, marcando la triple B de Standard & Poor's el nivel más arriesgado dentro del investment grade. Por lo tanto, si vemos una letra C o inferior, nos estamos refiriendo a bonos de alto rendimiento o high yield, mucho menos seguros pero más especulativos y rentables. Por último, se podría hacer otra división dentro de los títulos de deuda según el periodo de vencimiento o duración de los mismos. De esta forma, existen bonos a 2 años, a 3, a 4, a 10 o incluso a 30 o 50 años. Los bonos con un periodo de vencimiento de más largo plazo ofrecerán una rentabilidad anualizada mayor, pero también serán más riesgosos al extender el periodo de pago a un espacio temporal más largo, que aumentará la probabilidad de no devolución. Pero entonces, ¿en qué tipo de deuda debo invertir? Como siempre, desde Explosion Market recomendamos lograr la mayor diversificación posible, y eso lo conseguimos adquiriendo el mayor número de títulos de deuda diferentes. De esta forma, lo más recomendable es irnos al apartado de renta fija diversificada o de renta fija global y desplegar el buscador para ver las diferentes opciones. Ahora nos saldrán en la parte inferior las distintas opciones. Aquí tendremos que hacer un ejercicio de análisis, pues debemos ir metiéndonos en los activos de las distintas gestoras de ETF, tampoco son muchas, para ver cuál ha sido el rendimiento del activo en comparación con su categoría e índice, prefiriendo los que mejor se hayan comportado en el pasado en relación a estos. En cualquier caso, la diferencia entre la rentabilidad de los distintos ETF es muy pequeña, tampoco se notará mucho una u otra elección.
Para ver en qué invierte cada ETF, podemos pinchar en él y darle a cartera. Por ejemplo, este de iShares, una muy buena elección, invierte 2/3 de su patrimonio en deuda soberana de distinta duración de países como China, Estados Unidos o Alemania, un 17% en bonos de empresas y un 11% en activos titularizados como hipotecas, manteniendo un 5% en efectivo. De todos estos títulos, la enorme mayoría son de investment grade, es decir, con una calificación de Standard & Poor's superior a la BBB. Por último, en cuanto a la selección de criptoactivos, en el caso de que estemos interesados en incluirlos en nuestra cartera de largo plazo, desde Explosion Markets tenemos una filial llamada Fission Crypto que recomendamos y que está especializada en la creación de carteras de divisas digitales. El último paso y no menos importante, la gestión de esta cartera a lo largo del tiempo. Esta gestión debe ser realizada de arriba abajo, tal y como hemos construido nuestro portfolio hasta este momento. Nuestros objetivos y limitaciones de inversión pueden cambiar con el paso del tiempo, por lo que al menos una vez al año deberemos replantearnos la construcción de nuestra cartera estratégica. De aquí derivará una nueva división de activos de renta fija, monetario, renta variable, oro y criptos. Al menos una vez cada trimestre, también deberíamos replantearnos la cartera táctica, es decir, cuál es nuestra división de activos mediante el nuevo rango creado en nuestra cartera estratégica que deberíamos adoptar según la situación económica global. También al menos una vez cada 3 meses es importante atender a la situación macro de cada país y sector para readaptar los porcentajes que dedicaremos a cada uno de ellos. Por último, habrá que modificar nuestras inversiones en los distintos activos individuales para cumplir con la distinta división propuesta por el nuevo Asset Allocation. Además de los cambios que realizaremos nosotros en este Asset Allocation, el precio de los distintos activos se mueve con el paso de los días, semanas y meses, de tal forma que si un activo, por ejemplo, duplica su precio en bolsa e inicialmente pesaba un 5% dentro de nuestra cartera, con la revaluación podría pasar a pesar un 10% sin que nosotros hayamos hecho ningún cambio, por lo que si quisiéramos devolverla a su peso original, deberíamos de vender la mitad de las acciones. Estos cambios por movimientos de precios serán más grandes cuanto más tiempo pase, por lo que es mejor rebalancearlos en un lapso de tiempo de entre 1 y 3 meses. Además, es habitual, sobre todo en el stock picking o selección de empresas individuales, que alguna de nuestras acciones sea vendida, ya sea porque se ha revalorizado al precio que nosotros consideramos justo y por lo tanto ha perdido su interés de largo plazo, o bien porque se ha devaluado lo suficiente como para que lo consideremos necesario, ya sea por un hecho o evento que no teníamos previsto o porque no se han cumplido las expectativas financieras de la compañía. Normalmente estas ventas en pérdidas se materializan a través de una herramienta llamada Stop Loss. El Stop Loss es una opción muy fácil de utilizar y entender y que pone a disposición nuestro broker al permitirnos vender una posición o una parte de la misma de forma automática, es decir, sin que nosotros tengamos que estar pendientes ni hacer nada en el caso de que el precio alcance un nivel bajista previamente establecido. Es decir, si yo por ejemplo he comprado una acción a $100 y pongo el stop a 80, en el caso de que el precio alcance esos $80, la acción se vendería sola materializando una pérdida de $20. Es aquí donde la mayoría de inversores cometen uno de los mayores errores, no poner stop, con la ilusión de que algún día su inversión se recupere. Este es un tremendo error y uno de los sesgos psicológicos más comunes, ya que nuestra mente tiende a pensar que lo mejor es comprar acciones cuando están baratas, ya que una tendencia bajista, por ejemplo, lo más probable es que se mantenga, pura física. En cambio, cuando las acciones suben de precio y conseguimos obtener una pequeña ganancia, la vendemos inmediatamente para materializarla. Bien, este es el mismo razonamiento que el del que tiene un jardín y deja crecer las malas hierbas mientras arranca las margaritas, o lo que es lo mismo, ir en contra de la física en el razonamiento de que si algo tiende a bajar, lo más probable es que siga cayendo. El stop loss, por tanto, sirve para cortar las pérdidas en una acción, permitiendo mantener en cartera las acciones alcistas. Pero, ¿cómo ponemos el stop loss para una empresa? Y si nos gustan mucho los fundamentales de una compañía que se me ha vendido mediante stop loss, pero quiero volver a introducirla en cartera, la verdad es que la respuesta a ambas preguntas son complicadas, pero tienen solución. Ambas cuestiones encuentran respuesta en el análisis técnico, ya que es el que mejor actúa en estos casos. En lo fundamental, el precio no suele seguir mucha lógica más que a largo plazo, pero en el corto plazo sí que existen algunos puntos a nivel técnico en el que las probabilidades de reversión alcista son mayores que en otros, puntos donde el precio ya ha actuado en más ocasiones y que hacen que la probabilidad de que ocurra lo que esperamos es ligeramente superior, no mucho, quizá hablamos de un 51 o 52% en contra del 50% de que ocurra en cualquier otro punto. Aquí vamos a introducir dos conceptos muy básicos pero efectivos.
Primero están los soportes y resistencias, puntos donde el precio ya ha rebotado a la baja o al alza más de una vez en el pasado. Un soporte es un límite en el que el precio ha revertido al alza en el pasado, como este, y una resistencia un límite donde el precio ha rebotado a la baja en el pasado, como podría ser este. Por ejemplo, en el oro encontramos una potente resistencia en su máximo histórico, los $2070 la onza, donde ha rebotado a la baja en 2020 y 2022, mientras que tenemos un soporte muy importante en los $1700, donde se ha apoyado en 2020 y 2021 hasta en 2 ocasiones, e incluso actuó como resistencia antes del inicio de la pandemia a principios de 2020. Por lo tanto, quizá una buena opción sea situar nuestros stop loss para una inversión a largo plazo por debajo de los $1700, quizás en los 1650. A medida que el precio del activo vaya creciendo y alejándose de este stop loss inicial, buscaremos otras referencias para ponerlo más alto, y en el momento en el que el stop sea igual que el precio inicial al que compramos las acciones, ya habremos liberado el riesgo de nuestra inversión con las ganancias de la misma intactas. La segunda opción es utilizar medias móviles. Una media móvil establece en cada fecha una media entre el precio en ese momento de las acciones y el precio de las mismas en el pasado reciente, de tal forma que si nosotros estamos observando un gráfico de velas diarias e implementamos una media móvil de 200 sesiones, en cada punto o día se realizará una media entre el precio de las últimas 200 sesiones y se reflejará en el gráfico. Para inversiones de largo plazo lo mejor es utilizar gráficos de barras semanales o incluso mensuales e implementar medias de años completos. Por ejemplo, este es el gráfico de Mastercard en barras semanales y escala logarítmica durante los últimos 20 años. Para implementar una media móvil tendremos que seleccionar el número de sesiones. Como esto es un gráfico semanal, cada barra representa una semana y 52 barras, es decir 52 semanas, hacen un año. Si elegimos una media móvil de 52, querrá decir que implementaremos una media móvil del último año, si es de 104, de 2 años, y así sucesivamente. En este caso vamos a utilizar una media móvil de 156, es decir, de 3 años. Como vemos, se dibujó una línea por debajo del gráfico de barras, esta es la media móvil. Podemos comprobar que a lo largo de todos estos años, el precio ha rebotado al alza cada vez que se ha acercado a la misma. Por lo tanto, en estos puntos, la probabilidad de reversión al alza es ligeramente superior que en cualquier otro. Esto no quiere decir que siempre vayan a respetar estos niveles, de hecho ahora mismo nos encontramos justo sobre esta y es muy probable que no respete dicho nivel dado el contexto macro tan desfavorable que tenemos, con los bancos centrales llevando a cabo subidas históricas de tipos de interés, pero sí ayuda a conocer los puntos de sobreventa. La mejor opción es situar el stop loss por debajo de esta media móvil, como ahora está cotizando en $335 por acción, quizá el nivel de los $300 sea una buena opción. Además, según el precio de las acciones vaya creciendo, la media móvil también lo hará, por lo que la podremos ir acomodando siempre al momento más actual. En cuanto a la respuesta a la segunda cuestión, la de qué hacer si se me vende una acción que por fundamentales consideramos que sigue siendo una muy buena opción, lo más recomendable es esperar a que ésta haga suelo y empiece a revertir al alza, algo que en la práctica es algo ciertamente complicado, pero que es mucho mejor opción que adquirir las participaciones en plena caída libre. De esta forma, si por ejemplo ponemos el gráfico de Mastercard ahora en velas diarias y nos desplazamos al momento del COVID, es mejor comprar las acciones cuando éstas están ya recuperándose que cuando están en plena caída libre, es decir, es mejor comprar aquí que aquí, solo hay que esperar al momento oportuno. De igual forma, si queremos vender una acción con la cual estamos teniendo una gran rentabilidad, pero que ya por fundamentales no parece que pueda dar mucho más de sí, lo mejor es llevar la gráfica al corto plazo, ajustar el stop loss haciendo más corta la media móvil para tratar de aprovechar la tendencia alcista lo máximo posible, hasta que este salte por sí solo. Por lo tanto, la conclusión es que el stop loss es fundamental, permite cortar las pérdidas y dejar florecer las ganancias, salirnos de una tendencia bajista y permanecer en una alcista, y para ello nos ayudaremos de los indicadores técnicos de precio como son los soportes y resistencias y las medias móviles, que por otro lado nos permitirán determinar cuándo es el mejor momento para comprar una acción muy castigada pero que empieza a revertir y de vender una acción sobrevalorada que empieza a ir mal. Para la gestión de todos estos aspectos de manipulación y rendimiento de nuestra cartera, es decir, del último paso del proceso inversor, Explosion Markets pone a disposición de los usuarios la última de las herramientas, el gestor de carteras Explosion.
Esta herramienta, que viene completamente desgranada mediante su correspondiente vídeo explicativo, permite simular la composición actual de nuestro portfolio, introduciendo los activos que tenemos comprados o vendidos para que la aplicación nos desgrane la misma por composición, por tipo de activos, sector o geografía, para poder gestionar las tres primeras fases del proceso inversor. Además, nos permite ver cuál es el rendimiento realizado y no realizado de nuestra cartera en su conjunto y de las posiciones de manera individual, y permite gestionar nuestros stop loss, tanto para el total de la cartera como para las posiciones, mostrándonos el riesgo que estamos asumiendo con estas órdenes de venta automática. Por otro lado, también permite ver cuál es el rendimiento de nuestro portfolio con respecto a la rentabilidad conseguida por los mercados internacionales, tanto de forma diaria como en el total desde que empezamos la inversión. En definitiva, el gestor de carteras Explosion es una muy buena herramienta que nos será de gran ayuda para llevar a cabo esta última fase del proceso inversor. Hasta aquí el vídeo sobre el proceso inversor y las herramientas Explosion para llevarlo a cabo de la forma más profesional posible. Quedamos a la espera vía mail de recibir preguntas o aclaraciones sobre todo el proceso mostrado. Hasta entonces, y como siempre, esto es todo por hoy. Muchas gracias por escucharnos y buena inversión.